Voy a culminar, hermanos, esta explicación en sí y aprovechándome de todo lo que los hermanos anteriormente dijeron, y es ahondar, hermanos, en las relaciones personales de la Trinidad, que, como les dije, hermanos, es el tema que de pronto sería bueno seguir trabajando, porque no tenemos mucho problema, aunque no descuide el asunto de Dios es uno, una sola esencia. Pero la doctrina de la Trinidad es más profunda, como ha podido darse cuenta, y debemos buscar un entendimiento bíblico más amplio. Y recordemos, en este punto llegamos al tema central y a la vez delicado de las relaciones personales dentro de la Trinidad. El único Dios verdadero subsiste en una comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en esa afirmación, una esencia y tres personas, se encierra todo el espectro de la teología trinitaria que nos invita, hermanos, a contemplarla con humildad y adoración, porque Él se ha revelado así. La Confesión Bautista de Londres de 1689, en el 2.3, dice: en este ser divino infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, poder y eternidad. Cada uno posee toda la esencia divina, aunque la esencia no está dividida. Bueno, y aquí vamos, el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto un solo Dios, que no debe ser dividido en naturaleza y ser, sino, otra vez, distinguido por diversas propiedades relativas y relaciones personales. Esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Un paréntesis. ¿Qué vio en esta declaración? Esta no es gratis, ¿verdad? ¿De dónde surgió? Todo, ¿verdad? Esto hace una confesión de fe una herramienta muy valiosa. Aquí yo veo que ahí están credos, hay discusiones, un lenguaje apropiado, tienen en mente los errores, las herejías, y estamos hablando de un párrafo, hermanos, de una confesión de fe, un párrafo. Esa es una riqueza, hermanos, de las confesiones de fe. Hoy día hay una moda, vamos a hacer nuestra propia confesión de fe. O yo digo, bueno, pues, adelante. Pero peor aún, creo, vamos a revisar la que ya hay. Bueno, creo que para que usted haga eso debe tener 3 estrellas o 4 aquí, ¿sí? ¿Los militares saben qué es eso? ¿Sí? Bueno, general y supergeneral, ¿qué será? Bueno, lo que sea. Hermanos, personas que hasta ahora están llegando a la reforma, dicen, no, esto se puede poner mejor. Bueno, no sé, es como si yo estuviera recibiendo clases de piano y dijo, la quinta sinfonía se puede hacer mejor, déjenmela a mí. No, sí, adelante, ¿verdad? Vamos. Bien, hermanos, son palabras de hombres, pero hay mucha riqueza. Cuando podamos con esto, de pronto nos arriesgamos, ¿verdad? Bueno, 2 cosas quiero tocar, o 2 puntos en esta exposición: las distinciones personales en Dios, y luego esa frase, hermanos, con que cierra. Mire que ante todo estas personas eran pastores de la grey de Dios. Esta doctrina es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Algo así como, queridos hermanos y amigos, la doctrina de la Trinidad no es solo para que, no es una doctrina, no es una verdad que debe ser entendida o procurar ser entendida y defendida, sino, hermanos, nuestra vida cristiana depende de eso. Y el consuelo que tenemos como cristianos depende de eso. O sea que entre menos la entienda, menos consuelo tiene en Cristo.
y la comunión suya con el Señor va a hallar tropiezo. Así que esto más práctico en esos términos no puede ser. Primero, las distinciones personales en Dios. Hemos visto, hermanos, que la unidad de esencia en Dios es absoluta e indivisible y que, sin embargo, dentro de la misma esencia existen distinciones personales, reales y eternas. Ahora bien, si afirmamos que cada una de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es plenamente Dios, surge la pregunta, ¿existe alguna diferencia real entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y si esa diferencia existe, ¿en qué consiste? O si es solo una diferencia en las funciones que hacen o relacionada con sus obras o roles, o si acaso hay una distinción más profunda. Bien, ¿qué entendemos por distinciones personales? En Dios significan que tres personas realmente distintas subsisten en una misma esencia divina. La esencia divina es una sola, absoluta, simple e indivisible. Esta misma esencia es poseída por igual por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y sin embargo se distinguen por relación personal el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquella relación eterna que distingue una persona divina de otra. La paternidad distingue al Padre, ¿ya? Él es distinto porque es Padre. Y otro no puede ser el Padre. Por la filiación, en este caso el Hijo, eso hace propio del Hijo su filiación, el hecho de que es Hijo. No hay otro en la Trinidad que sea Hijo, y por procesión el Espíritu Santo. Además dice que se distinguen por propiedades relativas o atributos personales o atributos en relación con otra persona. Ser padre del Hijo, ser hijo del Padre y proceder del Padre y del Hijo. Son las distinciones que hay entre ellos. El hecho que sean Dios, en ese sentido, en esencia, nunca debe ser llevado al punto donde consideremos a sus personas completamente iguales. Son iguales en su esencia, pero se distinguen. Y esto, hermanos, entonces, y además me parece muy práctico, porque aunque el Señor perdona nuestras indiscreciones, a veces, hermanos, escuchamos que no hay mucho reparo cuando se ora, Señor, Dios, Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz. No, hermanos, por ahí no es. ¿Me hago entender? El Padre no fue a la cruz, fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Y cosas así, hermanos, toca. Yo entiendo, hermanos, a veces nuestro corazón está mejor que nuestra cabeza y que nuestra lengua, pero, hermanos, debemos guardar la verdad, aún en lo que decimos. ¿Qué ocurre con las distinciones personales? Primero, que no son accidentales ni intercambiables. Las distinciones no es algo que se añade a la persona, es algo que es la persona, ni se puede intercambiar. Son propiedades relativas, no comunicables. Eso quiere decir que la esencia divina es comunicable a las tres personas, pero la personalidad no es comunicable. El Padre no puede comunicarle al Hijo ser el Padre, o el Hijo no puede comunicarle al Padre ser el Hijo, cosas así. Cada persona es plenamente Dios, pero lo es de un modo personal y distintivo. Estas distinciones tampoco son producto de la voluntad divina, es decir, hermanos, que no dependen de la voluntad de Dios. No es que existía una deidad en abstracto, que una decidió ser el Padre, otra decidió ser el Hijo y otra decidió.
No, hermanos, las distinciones personales no fueron producto de la voluntad de Dios. El ser divino existe en tres personas eternamente, así son. Tampoco son meras apariencias o formas de manifestación ante las criaturas, que ha sido una forma de explicar, por decir, no es que el Padre sea Padre, sino que se reveló a nosotros, a la humanidad y a sus hijos como Padre. No, hermano, Padre es algo que Él es, aun si no hubiera humanidad, aun si no hubiera creación. Y Él es el Hijo, aun si nada hubiera sido hecho, y espero llegar hasta allí, al menos a comprobarlo. Las distinciones personales son reales, eternas y necesarias, expresando el modo eterno en que el único y absoluto Dios subsiste en sí mismo. Y escuche lo que dije, que las distinciones personales son reales, eternas y necesarias, y éstas expresan el modo eterno en que el único Dios existe. La pregunta es, ¿esto no es modalismo? No. Y es vital ser precisos con las palabras. El modalismo enseña que hay una sola persona divina que se manifiesta de tres modos o apariencias diferentes. La fe cristiana enseña otra cosa, no que una sola persona se manifiesta de tres maneras o modos, sino que un solo Dios subsiste en tres personas o modos. Estas tres personas no componen a Dios como si cada una fuera parte del todo. Más bien que el único y mismo ser divino subsiste completa e indivisiblemente en el Padre, en el Hijo y en Espíritu Santo. No son tres modos de un solo Dios, sino un solo Dios en tres subsistencias reales y eternas, con distintas en sus relaciones. Sin estas distinciones personales, la doctrina de la Trinidad colapsa. Sería una contradicción pensar en una esencia divina y tres personas en abstracto. Si una persona es completamente igual a la otra, entonces, ¿por qué hablaríamos de tres personas? ¿Me hago entender? El asunto de la persona, como aquí, es que sean distinguibles. Si tenemos tres personalidades completamente iguales, la doctrina de la Trinidad colapsa, ya sea en un Dios solitario, como en el modalismo, o en una pluralidad de dioses, pero la Escritura enseña que el único Dios verdadero subsiste como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, ¿en qué puede observarse esta distinción de personas? Para responder esta pregunta debemos considerar la distinción clásica y fundamental entre Trinidad esencial y Trinidad económica. Usted dice, ya empezaron con lo económico. No, hermanos, tranquilos. Económico en este estudio tiene que ver con otra cosa. Esta distinción téngala siempre, o sea, son muchas verdades, ¿ve? Se han venido integrando verdades, y ahora a todo lo que se ha dicho anteriormente, hasta aquí ahora añádale esta. Y es una distinción, una diferencia puede llamarse en la Trinidad esencial y la Trinidad económica. ¿Qué quiere decir eso? Llamamos Trinidad esencial a lo que Dios es en sí mismo, o lo que se llama la Trinidad hacia adentro. Lo que Dios es en Trinidad, en Él mismo, hacia adentro de Él mismo, en su ser eterno, real e inmutable. Por supuesto, hermanos, que la Trinidad esencial es insondable, impenetrable, inconocible. No tenemos acceso a esto, porque es la manera
como Dios siempre ha existido, aún antes de que hubiera tiempo, es la Trinidad hacia adentro. ¿Se ha puesto usted a preguntar cómo existía la Trinidad antes que todo fuera? Cuando ni siquiera había tiempo. Me imagino que cada uno nos hemos hecho esa pregunta y digamos, pero ¿cómo era? ¿Cuánto tiempo? Ah, no había tiempo, ¿verdad? Pero existían los tres, existían. ¿Cómo era esa? Bueno, esa es Trinidad esencial. Dios es, escuche bien, desde toda la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas relaciones, esto como ellos se han relacionado, es inmutable, hace parte de su ser infinito, eterno. Dios no comenzó a ser trino al crear al mundo. Siempre ha existido como un Dios trino. El Dios de la Biblia no se volvió trino, sino que es esencialmente trino. La Trinidad pertenece a la naturaleza misma de Dios, no a su relación con la creación. La Trinidad esencial se refiere a cómo Dios existe en sí mismo, independientemente de toda obra o manifestación externa. Entonces lo pongo en este sentido. Si el Señor nunca hubiera querido crear nada, existiría como un Dios trino siempre. ¿Ya? Así ha existido y así existirá. Aún si no hubiera creado nada. Bueno, aún si hubiera creado todo y nunca nos hubiera dicho nada de Él, todavía sería un Dios trino. ¿A qué le llamamos Trinidad económica? Permítame decirle que económica en teología proviene del griego oikonomía, que significa administración, orden o disposición, como usted dispone algo, ¿verdad? Por eso la economía tiene que ver como con el dinero, el presupuesto, cosas así, porque es la manera como usted administra o dispone de algo. Cuando hablamos de economía divina, es decir, la palabra economía aplicada al ser de Dios, nos referimos a la forma en que Dios administra o dispone sus obras de creación, providencia y redención. La Trinidad económica describe cómo el Dios trino actúa hacia afuera. Le dije que la Trinidad esencial es la Trinidad hacia adentro. La Trinidad económica es la Trinidad hacia afuera. Cómo se ha revelado, cómo actúa, y voy a usar esta palabra, cómo Dios Él mismo se ha administrado en la historia. ¿Le da algún sentido? Parece filosófico, ¿no? Pero tómelo así. Es como Dios mismo, Él mismo se ha administrado o se ha dispensado en la historia. Es la revelación de la Trinidad en sus obras. Y es claro lo que vemos en las obras de Dios. En general, el Padre crea y envía, el Hijo redime y revela, el Espíritu aplica y vivifica. Cada persona obra inseparablemente con las otras, pero según su modo personal. De modo que lo que Dios es en sí mismo, Trinidad esencial, se refleja en lo que Dios hace, Trinidad económica. Podemos decir que la Trinidad económica es el reflejo de la Trinidad esencial a nuestro nivel. Entonces le pongo un ejemplo. El sol no lo podemos ver, ¿verdad? Pero quizás podamos ver su reflejo en el agua, ¿verdad? El reflejo en el agua es un reflejo, no es el sol, pero es un reflejo. Y podemos ver más o menos cómo es a causa de no poder ver el sol. Si usted tuviera un lienzo, piense en esto, y lo dobla por la mitad en la parte de arriba del lienzo, vamos a hacer el ejercicio, entonces usted toma un lienzo y en la parte de arriba del lienzo hace un buen dibujo, un dibujo hermoso, ¿verdad? Muy, muy limpio, muy lindo. Y si usted lo dobla así, ¿verdad? ¿Qué va a tener en la parte de abajo? Bueno, más o menos, ¿cierto? No es la obra original, pero se da una idea. Bueno, lo que le quiero decir es que la parte de arriba de este lienzo solo la conoce Dios.
y ninguno de nosotros tiene acceso a la parte de arriba del lienzo, porque su grandeza es inescrutable. Dios habita en la eternidad, profundo, no sabemos, hermano, una distancia inmensa hay. Nuestro entendimiento ni siquiera lo puede comprender, es incomprensible Dios, pero en la Trinidad económica es la Trinidad que nos ha dejado ver. Entonces, ¿qué han hecho los teólogos, hermano? Mirando la Trinidad económica, implican cómo son las relaciones de la Trinidad esencial. ¿Le da sentido? Sí, hermanos, pues así razona la Biblia y eso es lo que tenemos. Dios no se ha revelado por definiciones abstractas o filosóficas, sino por relaciones personales. Por eso es que es difícil, quizás para algunos, avanzar en el estudio de la Trinidad porque están buscando el versículo o esa parte de la Biblia ordenada alfabéticamente, donde se nos define la palabra persona, esencia. No, hermanos, ¿cómo usted ve o cómo se aprende la doctrina de la Trinidad si no es en las mismas cosas que Él reveló y las reveló en sus obras, en cómo Él se manifestó al hombre? El Padre se ha revelado siempre como el origen de todo. En el principio creó Dios y cosas así. El Hijo como quien es enviado, como que todo lo que el Padre origina, hay alguien que lo administra por el Señor, por el Padre, y el Espíritu siempre lo vemos como el ejecutor en tiempo real de las cosas de Dios. Estas designaciones no son invenciones, sino la forma como el Señor se ha revelado. Cuando vemos al Señor en sus interacciones, nos permite vislumbrar un poco de cómo Él se relaciona en Trinidad y cómo se ha relacionado eternamente. Miremos algunas distinciones en cuanto a las personas mismas. Existe una distinción en cuanto al orden. El Padre es señalado en la Escritura como la primera persona que no procede de nadie. Se le concede preeminencia en cuanto al orden, no preeminencia esencial, pero hay un orden trinitario y el primero es el Padre. El Padre es la fuente de la deidad, no en cuanto a la existencia de la deidad, porque es eterna, sino en cuanto a la eterna comunicación de la esencia divina. Por eso, partiendo de esto, se habla de la generación eterna del Hijo. El corazón de las doctrinas, y así razonaron los teólogos de la antigüedad, y es lo siguiente, hermano, y el Señor los guió a hacer eso. Si usted comprueba que el Hijo es Dios, y puede comprobar las relaciones que Él tiene con el Padre, en un sentido, ya lo demás puede ser implicado correctamente. Por eso, hermanos, los primeros intentos de la teología fue establecer una cristología, ¿me hago entender? Es decir, si la cristología, en este caso, se hunde, el entendimiento trinitario se hundiría con él. Ahora bien, las palabras mismas, generación eterna, suenan difíciles para nosotros, porque generación pareciera algo que llega a existir, pero estamos aplicándola a persona o una persona eterna. Hablamos de una generación que no tuvo comienzo, una generación que siempre ha existido desde la eternidad. ¿Cómo llegamos a creer esto? 5 argumentos a favor de la generación eterna del Hijo. Primero, la economía de la redención es idéntica a la economía de la creación. Al ver esto,
Al ver este reflejo en la parte de abajo del lienzo, ¿ya? Que es la obra de la creación y la obra de la redención, al mirar cómo operan la Trinidad aquí, ¿qué podemos concluir? Bueno, la forma como hay un orden en Dios mismo. Todo creyente reconoce que hay una economía de la redención que se resume así. El Padre redime al mundo mediante el Hijo en el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo y ellos envían al Espíritu Santo. Este orden también está en la creación. El Padre crea al mundo mediante el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre habla la palabra, el Espíritu viene y habita sobre las aguas y crea vida y orden al mundo. Esta es la enseñanza clara de la Biblia. Juan 1:1-3, Hebreos 1:2, pero 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y Padre, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Notó la fraseología? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio, causa, Dios, el medio, el Hijo, por medio del cual son todas las cosas. Si esto ocurre en la Trinidad económica, ¿qué significa esto? Hermanos, que asimismo es la existencia de la Trinidad esencial. Hay un Padre del que todo procede, ¿ya? Estoy hablando de Trinidad en la esencia, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Me hago entender el razonamiento, hermanos? Así ha sido el razonamiento para llegar a la conclusión de la generación o las relaciones en la Trinidad. Segundo, la Biblia enseña explícitamente que el Hijo fue engendrado. La palabra de Dios afirma que el verbo que existió antes de la creación es gloria del unigénito del Padre. Juan 1:14 y 18, el unigénito Hijo. Entonces, por eso las discusiones históricas. Tenemos una palabra relacionada con Jesucristo, unigénito, unigénito. Y la discusión histórica es, ¿y cómo vamos a entender la palabra unigénito? Es que piense, ¿qué es unigénito, hermanos? Se está metiendo en problemas, ¿verdad? Estamos involucrando la palabra generación unido a uno, unigénito, ¿entiende? No es solo que la Biblia dice que Él es hijo de Dios, escuche, hijo, sino le añadió la palabra unigénito. O sea, eso nos manda a pensar en niveles superiores de cómo es que el Hijo viene. Viene como un unigénito. Unigénito. Por eso la discusión en esta palabra, hermanos, la enseñanza explícita es que el Verbo eterno viene del Padre, que ha estado en el seno del Padre. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en las entrañas del Padre, Él le ha dado a conocer, ha venido de las entrañas del Padre a dar a conocer a Dios. La designación unigénito no es una designación por haber encarnado. La Biblia enseña explícitamente en la palabra unigénito que debemos pensar en el Hijo como engendrado. Tercero, en el Nuevo Testamento, en algunos lugares es identificado Jesús como la sabiduría de Dios.
¿Y qué dice la Escritura acerca de la sabiduría de Dios? Como decía el pastor, aún los herejes pensaban que Proverbios 8 es una manera en que el Antiguo Testamento testifica de Jesús. Es abrumador porque si usted simplemente lee en Proverbios 8 la sabiduría como algo abstracto, hay expresiones, hermanos, que no corresponderían a un sustantivo, sino que se le personifica. Y en la antigüedad, hermanos, y haríamos bien en leer Proverbios 8 bajo esa óptica, era una identificación del Señor. Proverbios 8, 22 al 31, pero no leeré todo, pero dice una parte: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Quizás en el Nuevo Testamento, Colosenses 1, 15 al 18, sea el paralelo más directo de Proverbios 8. Ahora bien, no se pierda en esta implicación. Dios, Padre, ¿es sabio? ¿Desde cuándo? Desde siempre. O sea que el Dios eterno ha tenido una sabiduría eterna. Y en este texto, ¿quién es la sabiduría? Cristo. Y ahí comprobamos que el Padre y el Hijo siempre han estado, pero ¿qué dice? Antes de los abismos fui engendrada. Por eso al Señor se le llama sabiduría de Dios. Y este de, hermano, estos de en la Escritura son muy importantes, son genitivos. Nos están diciendo que algo proviene de algún lado, ¿verdad? Pablo de Tarso, de, ¿qué nos está diciendo ese de? Pablo que viene o proviene de Tarso, sabiduría de Dios. No es solo la sabiduría que Dios tiene, sino la sabiduría que viene de Dios, y en este caso Cristo. Ya que Dios Padre jamás ha sido un Dios sin sabiduría, reconocemos que es eterna, pero esta sabiduría es engendrada de Dios. Cuarto, el término hijo es usado para señalar a Jesús antes de su presentación en el mundo, y esto es muy importante. Muchos teólogos afirman que el término hijo, se le aplica a Jesucristo luego que encarnó. De ahí en adelante podemos hablar de el Hijo de Dios. Pero hermanos, Juan 3:16 y Gálatas 4:4, aquí tiene que observarlo muy bien. Yo sé que es un mal ejercicio después de almorzar, ¿verdad? Pero anímese. Dicen estos textos, Dios envió a su Hijo. Piénselo, piense. Dios envió a su Hijo al mundo. Piense en esa frase. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Vino a ser hijo o era hijo antes de venir al mundo? Ya la era, ¿verdad? Está claro, hermanos. Ya era hijo cuando fue enviado. O sea que fue hijo de Dios antes de nacer de María. Ya era hijo. ¿Qué puede significar esto? Que el Padre siempre ha sido Padre, el Hijo siempre ha sido Hijo y el Espíritu Santo siempre ha sido Espíritu Santo. Nosotros no solo creemos en el Padre eterno del Hijo. Un unitario puede decirle a usted, creo en el Padre eterno del Hijo de Dios. Todavía hay una trampilla ahí, ¿no? O sea, esa expresión yo la creo, hermanos. Pero hermanos, nosotros creemos en el Hijo eterno. Cuando usted ya dice Hijo eterno, por implicación, hay un Padre eterno. El Padre siempre ha sido Padre, el Hijo, Hijo. Así que aunque la palabra Padre e Hijo sean palabras muy humanas, ¿verdad? Para que las entendiéramos, ese tipo de relación existe en Dios. Él, de Él nadie procede,
pero el Hijo es generado del Padre eternamente. La Biblia enseña que es papel del Padre enviar, originar. Es el papel del Hijo ejecutar, y es apropiado pensar que lo que se refleja en creación y providencia es lo que Dios es en sí mismo. Y por último, mi último argumento: sin la doctrina de la generación eterna, no es mi mejor argumento, pero es bueno. Sin la doctrina de la generación eterna, se pierde y desdibuja completamente el valor del amor eterno entre las personas divinas y el amor redentor. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Piensen lo siguiente. Le voy a citar un texto y no lo voy a hacer con irreverencia, hermanos. Solo para que usted mire si el mensaje se ve igual, si se entiende igual, si se abraza igual. Porque de tal manera la deidad envió a la deidad al mundo, para que todo aquel que crea en la deidad no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hermanos, el Evangelio dice que porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a Dios a morir, para que todo aquel que crea en Dios tenga vida eterna. Ahora le voy a contar lo mismo, con distinciones personales. Porque de tal manera el Padre amante, el Padre eternamente amante, envió al Hijo de sus entrañas, envió al Hijo de su corazón, se desprendió del único en quien tiene complacencia y lo entregó por nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. ¿Cómo les sonó Evangelio, hermanos? Hermanos, si no hay distinciones personales, un Dios en abstracto se desprendió de un Dios en abstracto para hacer una obra maravillosa por nosotros. El Evangelio no dice eso, hermanos. En nuestro lenguaje más humano y más elevado posible, el Padre nos amó tanto que se desprendió del Hijo de sus entrañas y lo sacrificó en la cruz. Hermanos, sin la distinción entre las personas de la Trinidad, si fueran idénticas, donde sería lo mismo hablar de lo uno como del otro, y que uno bien pudo haber hecho lo del otro, ¿qué nos queda de entendimiento? Si hay un Padre que ha amado a su Hijo eternamente, entonces el sacrificio adquiere valor, hermanos. Si ese Hijo además ha sido la complacencia eterna del Padre, el sacrificio del Hijo es mucho mayor. Todo cobra vida y color, porque el Evangelio dice que el Padre amante envió a su amado Hijo unigénito, quien atrapa toda su complacencia para ser el Salvador del hombre. Esto indica el gran amor del Padre en sacrificar a su Hijo para salvarnos a nosotros. Lo segundo, la procesión eterna del Espíritu Santo. Y aquí, bueno, ya tuvimos la oportunidad de entender dónde aparece la palabra filioque. Es un término latino. Hermanos, el lenguaje teológico antiguo era el latín. O sea que los teólogos hicieron algo así como somos teólogos de tantas naciones, escribamos la teología en un idioma común. ¿Está bien? Para ponernos de acuerdo en términos y cosas. Esto estoy hablando un resumen grande. Y por eso, hermanos, cuando usted lee teología clásica, hay muchas cosas en latín, era el lenguaje teológico de su momento. Bueno, filioque es el término que significa del Hijo, en la frase de donde procede el Espíritu Santo. A la luz de las palabras, donde Jesús dijo que enviaría el Espíritu Santo al mundo,
en un punto específico en Pentecostés, nos deja apreciar la procedencia de esta persona. Yo no quiero simplificar porque aún los que no creen en la procedencia del Espíritu Santo, que también sea del Hijo, pues han tenido que lidiar con estos textos. Pero pues les cito los dos más obvios, digamos, con los que se argumenta a favor de que el Espíritu Santo, la relación, recuerde que hablábamos ayer, la relación que tienen el Espíritu con el Padre y el Hijo es la relación de procedencia. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. En este caso parece que el Espíritu viene del Padre, el cual procede del Padre, dice. En Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que si el Espíritu Santo procede del Padre, pero también el Hijo lo envía, es común pensar, hermanos, que la Trinidad esencial, eso es exactamente lo que ha ocurrido, eso refleja el orden eterno en sus relaciones. Hermanos, esto no es algo que podamos insistir solo en un par de versículos, pero tengamos en cuenta por qué luego que en Nicea se argumentó que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿por qué años después se le añade la cláusula y del Hijo? Bueno, y así está dividido la cristiandad, llamémoslo así. Los ortodoxos, principalmente los que la representación oriental, ellos no son filioque. Y esa palabra pudo haber sido, entre otras causas, la división histórica entre la cristiandad del Oriente y del Occidente. Dios existe, en síntesis, hermanos, de una manera incomprensible y autosuficiente. Su conocimiento y su forma de existir son solo entendidos por Él mismo. La Trinidad esencial, la forma en que Dios existe en sí mismo, es inescrutable para nosotros, pero mediante la Trinidad económica, es decir, sus obras hacia afuera, Dios nos permite vislumbrar cómo es su vida eterna y personal. La relación entre el Padre y el Hijo es de paternidad y generación. Aunque el Espíritu procede también del Padre, Dios no tiene dos hijos. El Espíritu no es engendrado, o si no sería hijo del Padre. Y nunca en la Biblia nos habla del unigénito Espíritu, sino del unigénito Hijo. Y pues es uno, hermanos. ¿Me hago entender? Solo hay uno. El Espíritu no es engendrado, sino expirado. Eso significa procesión. Por tanto, la relación entre el Padre y el Hijo con el Espíritu es de expiración, procedencia, no de filiación. El teólogo Francis Turretin dijo: el orden de obrar sigue al orden de subsistir. Así como el Padre es de sí mismo, así también obra de sí mismo. Como el Hijo es del Padre, así obra del Padre. Y como el Espíritu Santo procede de ambos, así obra a partir de ambos. Tiempo nos falta para que ya después usted, leyendo la Escritura, no tenga conflicto en ver en la Trinidad económica, porque el Señor insistió: yo no vine a hacer mi voluntad, la voluntad del Señor. En ese nivel nos estaba hablando, ¿verdad? Bien. Finalmente, hermanos, ¿qué utilidad tenemos de esta doctrina? Al final, hermanos, con un buen corazón, estas doctrinas nos deben estimular al asombro, la admiración y el amor de Dios que se ha revelado en la Biblia. ¿Sabe, hermano, que si Dios no se hubiera querido revelar nada, sabríamos de Él? Piensa, hermano, Dios pudo haber hecho exactamente lo mismo que hizo y dejarse escondido, velado en su profunda eternidad, hermanos. Y nosotros estaríamos aquí viviendo, mirando, llovió, ¿por qué?
no, porque las nubes, etcétera, tendríamos una explicación razonable. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a comer y morir y desaparecer. Y si Dios no hubiera querido revelarse, hermano, Él hubiera permanecido en su eternidad, pero Dios se quiso revelar. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cuando miramos la doctrina de la Trinidad, como ella nos fue revelada, nos preguntamos, ¿por qué Dios se tomaría el trabajo de revelarse así? ¿Qué fin tenía el Señor cuando progresivamente se dio a conocer al hombre en su existencia trinitaria? La doctrina de la Trinidad es sobre todo una verdad relacional. Tenga eso en mente. ¿Qué quiere decir? Que la doctrina de la Trinidad es sobre todo una verdad relacional. ¿Qué es una verdad? Verdad, es decir, es algo que usted puede definir en términos reales y proposicionales, pero con fines de comunión. No era solo revelar cómo Dios existe. Piense. Dios no solo quiso decir, mire, entiendan cómo yo existo. No, hermanos. Cuando el Señor se reveló en Trinidad, Él quiso darse a conocer qué tipo de ser es el que ha entrado en relación con el ser humano. Me parece muy condescendiente de su parte. No era solo revelar cómo Él existe, sino dar a conocer qué tipo de ser es el que ha entrado en relación con el ser humano. Así que podemos desglosar un poco más esta expresión y referirnos a las utilidades para nosotros de que Dios se haya revelado en Trinidad. 1. Sí, hermanos, son 16 nomás. 1. Son 5, hermanos. 1. La doctrina de la existencia trinitaria de Dios es una doctrina para conocer verdaderamente al Dios verdadero. La doctrina de la existencia trinitaria de Dios es esencial para conocer verdaderamente al Dios verdadero y entrar en comunión con Él según su revelación, no según nuestras suposiciones o imaginaciones. Pretender acercarse a Dios ignorando su naturaleza o adorándole como no se ha revelado es idolatría. Él mismo reprendió al pueblo diciendo, pensabas que de cierto sería yo como tú. Una de las maravillas de su gracia es que el Dios vivo y verdadero ha querido darse a conocer al hombre y permitir tener comunión con él. La doctrina de la Trinidad nos enseña con qué tipo de ser tratamos. No un Dios a imagen del hombre, sino el Dios eterno que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quienes hoy gozan de comunión real con Dios, lo hacen porque reconocen al Dios Trino revelado en la Escritura. Qué asombroso privilegio que el único Dios que existe se haya designado a hablar al hombre y revelarse para ser conocido y adorado en verdad. Deuteronomio 5:26, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? ¿No es, hermanos, una gran utilidad, beneficio y bendición conocer al único Dios que existe y que ha querido entrar en tratos con el hombre? Segundo, la doctrina de la Trinidad es una doctrina para creer verdaderamente en el único Dios. Adán antes de pecar conocía a su Creador naturalmente, pero tras la caída, todo conocimiento debe darse en el ámbito de la fe. Conocer a Dios no es solo necesidad de los pecadores, sino de toda criatura. Sin embargo, desde la caída, solo por fe podemos conocerle. Así la Trinidad se convierte en el corazón de la verdadera religión. Si no hay Trinidad, no hay cristianismo. Pues si no se reconoce al Dios Trino, no se adora al Dios verdadero. Sin la doctrina trinitaria no puede haber oración, comunión, esperanza verdadera, como dice Berkhof. Quienes rechazan la Trinidad no adoran al Dios de la Biblia, sino una creación de su imaginación.
La fe en el Dios Trino es esencial para la salvación. No se exige comprender todos sus misterios, pero sí creer en el Dios que la Escritura revela es un Dios en tres personas. El Señor lo confirmó así. La vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo, y quien no honra al Hijo como al Padre se priva de la salvación. Por eso los discípulos de Cristo son bautizados no en Dios, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, confesando con ellos la fe en el único Dios verdadero. Entienda esto, hermanos, la vida eterna es conocer a Dios. Y si el Dios de la Biblia es trinitario, conclusión, la vida eterna es conocer al Dios trino. ¿Le da sentido el silogismo? Primera premisa, la vida eterna es conocer a Dios. Segunda premisa, el Dios de la Biblia es trinitario. Conclusión, la vida eterna consiste en conocer al Dios trino. Punto, hermanos. Los unitarios están cerca del reino, pero ¿sabe qué es lo peor? Que no están en el reino. Están a esto, usted diría, a una palabra quizás, una definición. Sí, hermanos, no están en el Hijo de Dios. 3. La doctrina de la Trinidad es una doctrina para ministrar al corazón orgulloso. Y no lo tenga esto como una idea para cuando no quiera leer o investigar algo de la Biblia y diga, no, es mejor la fe, cosas así. Hermanos, pero usted debe saber que a comparación de otras áreas del entendimiento, quizá la teología es, por así decirlo, la única rama que no se pone sobre el objeto de su estudio, sino siempre abajo del objeto. Cuando usted va a estudiar una planta, usted se pone sobre, aún las galaxias queremos emprender en entendimiento, pero con Dios, hermano, no es así. Presentada en sus términos bíblicos, la Trinidad revela cuán inclinados estamos a confiar en nuestro propio entendimiento y a rechazar lo que no logramos explicar. Muchos combaten esta doctrina no por falta de evidencia bíblica, simplemente no la entiendo, no la creo. Sin embargo, la Trinidad, como toda revelación divina, se encuentra fuera del alcance de la razón humana. La doctrina de la Trinidad no puede descubrirse por observación, intuición y deducción, sino solo por revelación. No es irracional, es suprarracional. Esto nos recuerda que el conocimiento de Dios no es fruto de la autonomía humana. La doctrina trinitaria ministra humildad, enseñándonos que podemos conocer a Dios verdaderamente, pero nunca plenamente, porque su ser es inescrutable. En su existencia trinitaria, Dios nos invita a la adoración, pero no a la especulación. Nos llama a postrarnos en fe cuando la razón ha llegado a su límite. Y entonces, hermanos, la razón y la fe son dos acompañantes, deben ir juntos, pero debes saber, hermanos, que cuando... Sí, porque la fe no crece en el vacío intelectual. Una parte de la fe, como lo enseñaba el hermano Jason, es intelectual, notitia, ¿verdad? Lo que debe entenderse. Pero cuando usted se acerca a la doctrina de la Trinidad, hermano, es como quien se acerca al mar. Llega un momento donde usted empieza a caminar y ya no encuentra piso, y ahí es donde la fe viene y lo agarra usted aquí, hermano, y lo levanta y empieza a volar encima de la doctrina, porque el intelecto solo no pudiera nunca, y ni lo intenta, hermano, porque el día que Dios nos quepa en la cabeza, usted está adorando un Dios falso. Dios no se deja domesticar, ni jamás será juzgado por el tribunal de la mente humana. Por eso esa bendita doctrina tiene una utilidad inmensa, derriba nuestra soberbia natural y nos ubica en el lugar de la criatura dependiente, nos humilla ante la majestad de Dios. ¿No es una buena utilidad, hermano, que una doctrina nos humille? Sí, hermanos, gloria a Dios. Cuarto, la doctrina del bendito misterio de la Trinidad es una doctrina para aprender a vivir verdaderamente en sus caminos.
Esta doctrina nos enseña a vivir en los caminos de Dios, conocer quién es Dios, es comprender cómo actúa, y esto determina nuestra relación con Él. Pensar de Dios de modo distinto a como se ha revelado distorsiona la fe y conduce a la confusión. En la obra de la redención, toda la Trinidad participa inseparablemente, pero lo hace en torno a un eje, Cristo. Como bien se ha dicho, el pensamiento verdaderamente trinitario debe ser cristocéntrico, y el pensamiento cristocéntrico debe ser trinitario. Esto tiene implicaciones, hermano. Por ejemplo, cuando usted va a evangelizar, usted nunca va a evangelizar hablando del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Lo entiende? Como usted entienda, así va a vivir. Así va a vivir. Usted dice, pero es Dios, sí, pero yo no le voy a decir, querido, usted ha, no sé, aceptado al Espíritu Santo. No, así no se evangeliza. No estamos diciendo que no sea Dios. Pero hermanos, usted aprende a vivir la vida cristiana. Y aquí, obvio, hermanos, es cierto. El Espíritu Santo es Dios, es objeto de nuestra adoración. Pero hermanos, debe entender algo. Es más allá de las palabras, ¿me hago entender? ¿Usted sabe qué es hacer conciencia de algo? Vamos a hacer un ejercicio esta tarde. Yo voy a terminar. Vamos a hacer conciencia de algo, ¿listo? No sé usted qué va a activar, pero vamos a hacer conciencia de algo. Hermanos, vamos a hacer en este momento conciencia del clima. ¿Ya? ¿Lo está haciendo? ¿Qué activó? No sé qué se activa por dentro de uno. No sé si usted se quedó mirando para arriba, no sé, pero usted está haciendo conciencia, ¿me hago entender? Le voy a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer conciencia de otra cosa. Haga conciencia de su estado civil. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí lo está haciendo? ¿Qué se siente? No sé. ¿Qué se activa? No sé. No sé cómo se hace conciencia. ¿Ya me hago entender? Es que es más fácil ponérselos a hacer que explicarlo. ¿Ya? Ahora, hermanos, cuando oramos, sí, nuestras palabras deben ir acordes, pero cuando oramos, haga conciencia de que nos dirigimos a Dios en Cristo con la ayuda del Espíritu. Nunca ore sin hacer conciencia. ¿Está bien? ¿Le sirve? Yo sé que a veces nuestras palabras son torpes y gracias a Dios, Dios es Espíritu. Y más que la palabra, escucha el corazón. Pero haga conciencia. Hay un orden en la Trinidad. Dirija su oración, al menos en su conciencia profunda, en lo que sostiene esa oración, en lo que usted, antes de emitir cualquier palabra o pensamiento, eso que hicimos, esa conciencia que hicimos, no sé cómo lo hacemos, pero piense que se está dirigiendo al Dios y Padre del cual proceden todas las cosas, únicamente en Jesucristo como mediador y únicamente en la fuerza y la gracia que nos da el Espíritu. Luego de eso empiece a orar, no sé cómo, pensando, hablando. Nunca le falte esa conciencia. Cuando Cristo ocupa el lugar central, todo halla su orden. El entendimiento trinitario nos ayuda a vivir centrados correctamente. Finalmente, hermanos, la doctrina de la Trinidad es una doctrina para adorar verdaderamente a Dios. El Señor reprendió a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, mostrando que la adoración ignorante o basada en un falso concepto de Dios es tan pecaminosa como la idolatría. No puede haber adoración verdadera donde Dios no es adorado como realmente es, un solo Dios en tres personas. Y pasa lo mismo, hermanos. No sé si estamos cantando un canto cristocéntrico o del Padre o trinitario. La conciencia, hermano. La conciencia viene antes del canto. La conciencia debe estar allí. Debemos adorar al Dios que se ha revelado. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los cristianos
rendimos lealtad y devoción al Dios Trino. Por eso debemos pensar y relacionarnos con Él conforme a sus propiedades personales. Oramos al Padre, adoramos al Padre en el Hijo, en el poder del Espíritu. Bendecimos al Padre como fuente y diseñador de la salvación, al Hijo como mediador y consumador, al Espíritu quien aplica, vivifica nuestros corazones. Así que, hermanos, esta doctrina no es una formalidad, es la esencia misma de la fe cristiana, pues es solo esa adoración conforme a la verdad, y nosotros adoramos en espíritu y también en verdad. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir entendiendo estas doctrinas con mucha humildad y dependencia del Espíritu. Oremos, hermanos, para dar por terminado esta exposición y en sí estos tiempos de estudio.